La vida vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado hablando de recomendaciones literarias en libros y té. Hoy, en esta parada de libros y té, vamos a viajar a través de un medio formado por palabras y papel, los libros. Como sabéis, desde el Club Vintage, del que este programa forma parte, se lleva a cabo un club de lectura solo para amantes de la literatura ambientada o de época. Tras un tiempo inactivo, he querido volver a darle vida a este proyecto. Así que si eres de las personas que disfrutan de viajar al pasado con la lectura, puedes unirte en la web www.clubvintage.es. Recordar que es un servicio totalmente gratuito, así que si así lo deseas, puedes unirte. En el club de lectura se elige un libro y cada semana, de manera online, se realiza una tertulia donde se comenta lo leído, que suelen ser aproximadamente 100 páginas. Próximamente anunciaremos la que será nuestra siguiente lectura. Así podéis estar atentos y si os apetece leeros ese libro con nosotros, apuntaros. Bien, tras esta breve explicación, volvemos a lo que hoy nos ha traído a los micrófonos y comenzamos con una lista de recomendaciones literarias. ¿Cuántas veces te ha pasado que has terminado un libro y te has quedado huérfana? ¿Y ahora qué puedo leer? ¿Me gustará tanto como el que he leído? ¡Ay, esas dudas! En esta parada de la vida vintage vamos a tratar de solucionarlo con una lista de recomendaciones. Puedes tomar un pequeño papel y un lápiz, aunque en la descripción de este episodio tendrás todo redactado y detallado. Un sorbito de té y comenzamos. Comenzamos con una obra clásica, Mujercitas, recomendando su versión ilustrada por María Gese. Con su reciente estreno en cines, esta obra clásica publicada el 30 de septiembre de 1868 por Louisa May Alcott vuelve a estar de rigurosísima actualidad. Si aún no la has leído, puede ser una magnífica oportunidad de sumergirte en su bella narrativa. Puedes elegir entre numerosas ediciones, pues la historia no cambia, pero aquí te proponemos la versión ilustrada, como hemos dicho, de la ilustradora María Gese. Preciosa, con un cuidado acabado y fácil de encontrar en librerías. Por supuesto, si vas a algún mercado vintage y ves una edición antigua de esta novela, hazte con ella. El encanto se multiplica al leer de un libro antiguo. En segundo lugar, otra de nuestras recomendaciones es Estación Libertad, de Emilio Ruiz Barrachina. Bueno, esta novela cuenta una historia fascinante, además basada en hechos reales, que cuenta la historia de 3 hermanas gallegas que regentaban una cantina en la estación de Ribadavia, Orense, y ayudaron a un gran número de refugiados a cruzar la frontera entre España y Portugal para partir rumbo a su libertad. Un libro que promete muchísimo, llevo ya unos años con él y lo empecé a leer, pero me atrapó muchísimo el argumento, pero como estaba con otros libros del Club de Lectura Vintage, que ya habíamos acordado y consensuado, lo dejé un poco apartado. Y además, como combino siempre lecturas de novela con libros más específicos relacionados con el trabajo o con otras materias, pues hay veces que me engancho mucho a los libros, por así decirlo, más técnicos, más pedagógicos y dejo de lado un poco la novela. Pero tengo muchísimas ganas de retomar y acabar esta novela porque ya os digo que me leí las 50 primeras páginas, me estoy aquí viendo a 50, voy por la 52 y todavía recuerdo lo que pasaba. O sea que tengo muchísimas ganas de volver a retomarlo. Incluso, quién sabe, podría ser uno de los, ¿no?, de los más que encabezaran, ¿no?, la lista de los posibles para el nuevo club de lectura, porque no es muy largo, cosa que facilita que sean unas tertulias menos densas. Y ya os digo que la historia, además basada en hechos reales en los años 40, es para leerlo. Muchas veces desconocemos nuestra propia historia. Así que la historia de estas 3 hermanas gallegas
tiene que ser leída. Pasamos al tercer libro que reseñamos en este episodio de Libros y Té. Bien, en el número 3 tenemos el libro Asesinato en Charlton Crescent. Esta novela, apta para los amantes del misterio al más puro estilo Agatha Christie, la leímos en nuestro club de lectura. Me gustaría destacar y hablaros un poquito de lo que es la editorial. La editorial que edita este libro es la editorial de Época. Os invito a que os metáis, si os interesa, si os da curiosidad, a su web, que es deepoca.es. Y bueno, ellos se proponen impulsar la renovación de clásicos universales. Entonces, si veis su catálogo y todo cómo están cuidadas las ediciones que hacen, os vais a enamorar de verdad, porque son joyas. Y bueno, ellos cuentan que su filosofía editorial busca impulsar esa renovación de clásicos que recuperan principalmente de finales del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX. Así que si no conocíais esta editorial, os animo mucho a que la apuntéis, de Época. Y bueno, ahora en concreto estamos hablando de este libro, Asesinato en Charlton Crescent, que además fue uno de los títulos que, como ya os decíamos, leímos en el club y la verdad es que nos gustaron muchísimo. Está ambientado en los años 20 y bueno, si te gustan esas novelas en las que tienes que seguir quién será el asesino, ¿no? Y descifrarlo, pues Asesinato en Charlton Crescent tiene que estar entre los títulos que próximamente te compres o que decidas tener en tu biblioteca. En el cuarto lugar tenemos Brooklyn. Vale, pues también es posible que a lo mejor te suene, ¿no? Brooklyn, ¿de qué me suena? Bueno, pues hay adaptación cinematográfica del libro de Colm Toibin. Es una novela ambientada en los años 50 en Nueva York. Este título fue la tercera y última novela que leímos en el club de lectura. Nos gustó muchísimo y también recomiendo que primero el libro y luego la película. Eso como siempre, eso es así, se sabe. Una novela, bueno, no lo voy a llamar novela, un libro que me regaló Papá Noel, gracias Papá Noel, que es Diosas de Hollywood, de Cristina Morató. Y bueno, nos cuenta las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor, y ya nos pone Más allá del glamour, ¿no? Es el subtítulo que ella da a este libro. Yo voy por la página 40 o así y estoy en la de Ava Gardner. La verdad es que sí que conocía más cosas de Rita Hayworth, de Grace Kelly, que por cierto, hablando de Rita Hayworth, me acuerdo de una anécdota que me hace mucha gracia, me salgo un poco del guión de reseñas para contar esta anécdota, y es que, bueno, pues recuerdo que a través de mis redes sociales, de Recuerdos para Delia, los artistas evolucionamos un poco, ¿no? Y evolucioné, antes se llamaba el Flamenco Azul. Y bueno, yo pues ahí realizaba también trabajos ilustrados y demás. Y bueno, pues cuando fue el aniversario de Rita Hayworth, pues yo pues publiqué una foto y bueno, y un poco pues un texto haciéndole homenaje a esta actriz. Y me contactó una familiar suya. Ella pues me contaba que su abuela, a través de su abuela, pues conocía historias de Rita Hayworth y además me recordaba su origen español. He querido volver a ver esos comentarios y creo que hubo parte de la conversación por privado y ya se ha perdido, pero le agradezco muchísimo que me escribiera y que me contara eso, que recordaba su abuela antes de tener Alzheimer, le contaba estas cosas, ¿no? Le contaba muchas cosas de Rita Hayworth. Para mí, de verdad, gracias. Si me estás escuchando, muchísimas gracias, porque no sabéis la ilusión que me hizo poder hablar con ella, aunque fuera a través de esos mensajes cortitos. Y bueno, pues saber que en el fondo los linajes, ¿no? Y las descendencias y las historias luego quedan. Y a mí siempre me ha fascinado mucho el ir a mercados antiguos, ver fotos antiguas y decir, ¿cuál será la historia de esta persona que sale en la foto? Yo la desconozco, pero a verla, hayla, ¿no? Entonces, pues no sé, me da por pensar estas cosas, ¿no? ¿Y qué será de nuestras fotos? Ya casi no imprimimos, pero de las que imprimimos, ¿no? Cuando otras personas las encuentren tiempo después. Así que bueno, simplemente contaros esta anécdota, rompo un poco, vuelvo a cerrar el paréntesis que he abierto con ella
Y bueno, comentaros que el libro se llama Diosas de Hollywood, de Cristina Morato. Y bueno, ella nos cuenta las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor, más allá del glamour. Aún no lo he podido leer entero, pero bueno, estoy segura de que haré un episodio dedicado a cada una de estas actrices. Yo creo que puede ser una bonita forma de seguir recordándolas. Y bueno, pues con este libro ya hemos llegado un poco al final de nuestro episodio dedicado a los libros, el libro Cité. ¿Qué libro querrías leerte primero? Difícil decidirse, ¿verdad? Bueno, pues en la siguiente entrega de Libro Cité tendremos tertulia sobre el libro elegido para el club de lectura. ¿Os parece? Si os interesa uniros, es totalmente gratuito. Seguir el perfil El Club Vintage en Instagram para enteraros del libro que leeremos y estar atentos de cuándo será las tertulias. Si queréis escribir cualquier duda, comentario o sugerencia sobre esta primera parada de Libros y Té, os recuerdo el mail de La Vida Vintage, podcast@lavidavintage.es. Ahí podéis escribirme con cualquier duda, con cualquier consejo, incluso mandando alguna opinión sobre los libros para que la pongamos aquí. De verdad, lo que queráis. A mí me encanta leeros en cualquier momento, en cualquier ocasión. Tener ese momento de poder hablar con vosotros para mí es siempre especial. Me despido con una cita de Cicerón que dice: un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Hasta el siguiente episodio. ¿Escuchas ese sonido? Pues bien, ese sonido es el que nos avisa que inevitablemente hemos llegado a nuestra parada de hoy. Pero no te pongas triste, porque la semana que viene zarparemos de nuevo a otros años, otras décadas y otras historias. Recuerda reservar tu pasaje suscribiéndote a este podcast en las distintas plataformas. Puedes escribirme con cualquier duda, consulta o lo que quieras que pueda ser comentado en estos episodios. Será, como siempre, un placer leerte. Feliz semana y que sobre todo sea muy vintage.